Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia. Me sigue acompañando aquí Carlos Cuesta. Carlos, bienvenido. Un placer. Roberto Granda, presidente del Club de los Viernes. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Días. Bien, siempre merece la pena madrugar un domingo porque aquí se desayuna muy bien. ¡Ay, amigos! Bueno, pues ya que me lo has puesto a tiro, Pastelería Saúl. Gracias a Pastelería Saúl tenemos pues este desayuno todos los sábados y todos los domingos. Pastelería Saúl con tiendas en Arturo Soria, en Alcoriza, en Canillas, en O'Donnell, en la calle Orense y también con servicio a domicilio. Y hoy tenemos un invitado especial, Jano García. ¿Qué tal, Jano, amigo? ¿Cómo estás? Muy bien, yo también vengo por el desayuno. Bueno, he traído a Jano, aparte de que es buen amigo, excelente contertulio, porque además estás de presentación, Jano. De gira, sí, de turné. Presentas nuevo libro, El triunfo de la estupidez, de la editorial Plaza y Janés. Así es, salió el 28 ya. O sea que ya lleva unas semanas, que es número 1 de ventas, hay que recordarlo, en sus categorías. En su categoría, pero un libro en donde explicas por qué la ignorancia es más peligrosa que la maldad. El triunfo de la estupidez. Oye, aprovecho que te tengo aquí precisamente para preguntarte. ¿Somos un país de ignorantes? ¿Las masas están manipuladas por el poder político en España? Aquí y en todas partes. O sea, aquí quizás más particularmente, pero sí, desde luego que sí, todos. Yo también me reconozco como estúpido e ignorante. A ver, que nadie crea que haya escrito esto de que listo soy y que bobos son todos los demás. Pero mira, justo lo comentáis un poco antes, ¿no? O sea, que ¿por qué es más peligrosa la estupidez que la maldad? Pues lo que estábamos comentando de la condenación de deuda, que dices, pero vamos a ver. ¿Has dicho condenación? No me extraña. Claro. Es que es una condena. Lo de la deuda es una condena. Sí, pero es cierto, es una forma de manipulación total. Sí, lo pero cuando te dice, un perdón y no lo es. Cuando te dicen, no pasa nada, ¿no? Que vamos a hacer que esta deuda... No, oiga, o sea, lo que se está haciendo es que lo paguemos el resto. Y esto hay gente que lo compra, que dice, sí, muy bien, a mí me parece muy bien, que esto está bien. No, es como digo, una condenación total. Que desgraciadamente vamos a pagar no solo los madrileños, sino también otras partes de España para favorecer a un grupo muy pequeñito, en este caso los catalanes. Y esto, claro, que haya gente, uno puede entender que un catalán diga, bueno, vale, oye, esto a mí me viene bien, pues lo acepto, pero que el resto de España esto se apoye, es un disparate, ¿no? Igual que también cuando lo vemos con el tema del cupo catalán. O sea, es algo que te va a perjudicar sí o sí. O sea, yo siempre pongo el ejemplo es que el malvado hace algo que perjudica a los demás, pero él saca un beneficio. O sea, el que hace una estafa piramidal dice, vale, yo estafo a todos los demás, pero yo me beneficio. El estúpido no. O sea, el estúpido se perjudica a sí mismo y a todos los demás. Y aplaude. Claro, que es lo terrible. Entonces, con esta condenación de deuda, pues vamos a vivir un poco eso. Y habrá mucha gente que le parecerá bien, porque, hombre, claro, hay que apoyarse entre los territorios, bueno, todo sea para que no venga la ultraderecha. Entonces yo creo que el tema de la estupidez, que es un componente humano más, muchas veces pasa desapercibido en todos los análisis. Y esto, claro, ¿cómo lo explicas racionalmente? O sea, ¿cómo explicas racionalmente que hay una persona en Castilla-La Mancha que le parezca bien? Que no, a mí me parece bien pagar más para que Puigdemont y su tropa sigan votando a Sánchez. Hombre, pues no. O sea, esto ya escapa de la racionalidad, claro. Y solo se puede explicar a través de la estupidez. Pues esto es importante porque efectivamente esto explica en gran medida la psicología de las masas, los mecanismos que utiliza el poder para manipular y engañar a la población. Explica luego que haya países que directamente se suiciden, literalmente, hombre, sí, en democracia, votando opciones políticas que les lleva y les conducen directamente a la ruina. En este libro, Jano, desmontas además con datos el relato establecido sobre temas que son transversales pero que están constantemente en boca de los políticos: la igualdad, la justicia social, la multiculturalidad, la solidaridad intergeneracional. Hay un capítulo, de hecho, que dedicas al pecado capital, uno de los pecados principales que hay en España. La envidia. Que es la envidia. La envidia es terrible. La envidia es el germen del socialismo. Hombre, desde luego, sí. Total. Sí. Es la envidia. ¿No? Yo quiero que al resto le vaya mal. No me importa que a mí me vaya bien. Yo quiero que al resto, a los que le van bien, le vaya mal. Claro, esto es lo de mal de muchos, consuelo de tontos. Ahí está. Pues es esto. El mismo plantea una ecuación donde nunca mete una variable, que es una cosa maravillosa, que dice, no, yo quiero tener lo mismo que tú. Y dices, ¿qué tal si te formas igual que tú y trabajas lo mismo que tú? No, esas variables ya no las conjuga. No, o sea, yo quiero tener lo mismo que tú. Punto. Es que si tu y vecino... mi sofá tirado, tocándome las narices, por decirlo de una forma llana, ya trabajas tú y ya me lo llevo yo. O sea, yo lo siento decirlo de una forma tan llana, pero eso es el socialismo. Si tu vecino tiene un buen coche, tú no dices, a ver si yo consigo un buen coche también. No, quieres que él no lo tenga. Tú, a ver si se le rompe o se... No, quieres el suyo. O quitárselo. Sí, básicamente. Sí, oye. que eso es otra cosa que a mí me hace mucha gracia, ¿no? Los socialistas, los podemitas y tal, ellos son realmente defensores de la propiedad privada, de la suya.
de la suya. Ellos defienden su propiedad a costa de robarla a los demás y quedárselo de los demás, lo cual es un robo a mano armada. Me estoy haciendo muy popular entre la capa joven, lo digo con toda la ironía. A mí esta historia de que una colección, perdón por la palabra, niñatos, vayan por ahí diciendo, yo quiero mi vivienda, ah sí, pues cúrratela. ¿De ahí qué quieres que te diga? Sí. Y no, yo quiero mi coche, quiero que me lo beques, y quiero que... Y si en vez de becar, ¿qué tal si cometes una cosa que por lo visto para ti debe ser pecar, que es trabajar? Ponte a trabajar, gánate la vida, gánate un coche, gánate una casa, gánate lo que te dé la puñetera gana, pero te lo ganas tú, no yo para ti. Eso, Sí, que la gente confunde el derecho. Dice, no, derecho a la vivienda. Y dices, bueno, sí, también a tienes trabajar derecho por la- a casarte y no te buscan a la novia. Da ideas. Estaría bien. Dale ideas a Ábalos. cuidado. A él no le haría falta. Sí. Pero es cierto, estas últimas horas ha habido una manifestación, creo que en el País Vasco, 8.000 personas manifestándose por una vivienda gratuita, universal, es decir, robársela a los demás. Oye, trabaja, ahorra, como todo el mundo, como la gente honrada, y cómprate una vivienda. Y luego están las pijas, que son pijas de salón, estas que son las representantes de los sindicatos de inquilinos, que ni es sindicato, ni son inquilinos, ni nada por el estilo, son una panda de pijas rojas, pero pijas, niñas de papá que... Es que es verdad. O sea, Es pero que es así, ¿desde o sea, cuándo- sí. ¿Desde cuándo una persona que quiere vivir de maravilla sin trabajar ha tenido otro nombre que pijo? Total. ¿Desde cuándo? Pero es como el ¿Desde sindicato cuándo? sindicato de estudiantes que tienen 40 años, la mayoría. Bueno, que luego eso me parece maravilloso. Sí, desde como el las punto de nuevas vista- generaciones de los partidos. también. Y desde el ¿Hasta punto de cuándo vista eres del nuevo? laboral dice, no, vamos a hacer una huelga, perdón, las huelgas las hacen los que trabajan, tú no trabajas. Dice, no, soy un sindicato, perdón, los sindicatos los montan los que trabajan. Yo nunca he estado en un sindicato ni estaré nunca. A mí esto del colectivismo no es lo mío. Pero, oye, el sindicato tiene una serie de reglamentación y esa reglamentación significa que defienden a los trabajadores. ¿Tú trabajas? No, no es un sindicato. Lo tuyo no es huelga, lo tuyo es vagancia. O sea, vamos a llamarle por su nombre. Esto de, comentaba Roberto, muy de acuerdo, lo de los sindicatos de estudiantes cuando salen los portavoces, todos tienen más de 30 años, ninguno ha acabado la carrera, son estudiantes De bar. permanentes, constantes y de trabajar más bien poco. Bueno, absolutamente recomendable El triunfo de la estupidez de Jano García en la editorial Plaza y Janés. Bueno, señores, si os parece, empezamos por esa... Iba a decir declaración. Esa no declaración de José Luis Ábalos, voluntaria, ante el Tribunal Supremo, donde básicamente lo negó todo. Dijo, no, todo. A mí no me miren. Esto es Koldo García. Un tal Koldo que estaba en el despacho al lado, que llamaba por teléfono a los ministros, a los jefes de gabinete, a los altos cargos, que tenía capacidad para... presuntamente acordar contratos, todos los conchaveos que hemos visto durante los últimos meses, pero Ábalos, que era su jefe, no sabía absolutamente nada. Carlos. El otro día me comentaba Luis María Pardo, que es el que está llevando la representación jurídica de Justicia Europa, que es una de las que está metida en estas acusaciones populares, que está todo el mundo diciendo extrema derecha. Entonces tienen de extrema derecha lo que yo de pívot de la NBA, pero bueno, ¿qué más da? Total, ya una mentira más por parte del gobierno. Y me decía, me comentaba y me decía, ya se puede andar con cuidado, Koldo. Porque evidentemente le están vendiendo una burra desorejada de muchísimo cuidado, le están diciendo, no, tú tranquilo, que aquí iremos a un pacto, a ti se te condena, no te preocupes, para eso está el indulto aquí del magnánimo sátrapa, tú estate tranquilo, si no nos lo llevamos a Cándido Conde Pumpido, que ya sabes que es capaz de anular desde la existencia de la ley de la gravedad hasta cualquier sentencia. Mucho cuidado, o sea, señor Koldo García Izaguirre, mucho cuidado, porque tiene toda la pinta de que le están preparando a usted una trampa para osos de muchísimo cuidado. Dicho eso, vamos a ver, ya veremos qué es lo que pasa aquí. Lo digo porque evidentemente se está conformando una especie de grupo contra las declaraciones de Víctor Aldama. Yo no diré contra Aldama, porque Aldama formaba parte de la trama, esto hay que recordarlo. Era el nexo. Sí, hay gente que ahora lo está santificando, corruptor. Sí, sí. que me parece una cosa alucinante. A ver, que este señor Víctor Aldama venía de pactar con una narcodictadura la entrada, la subsidiación de España, de hecho, a esa narcodictadura, y a cambio de ese control político y de anular las sanciones desde Europa para que pueda seguir Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y demás asesinando a gente que quiere recuperar la democracia en Venezuela, se ofrecía una serie de dinero, como decía Víctor Aldama, para engrasar. Primero se engrasaban los negocios y una vez constituidos todos esos negocios de mascarillas, de fitosanitario, en hospitales, de construcción, de hidrocarburos, de lo que hiciera falta, se forraba todo el mundo que lo había permitido. Este es el resumen de la trama. Entonces a mí estas historias de las santificaciones para su tía, la del pueblo, ¿vale? Aclarado eso, es verdad que se está conformando un bloque clarísimo que yo metería una persona adicional. Este bloque famoso de Ábalos,
con un supuesto Koldo al que de momento le echan toda la porquería y luego ya se la quitarán, solamente puede funcionar si hay una persona adicional, que se llama Pedro y se apellida Sánchez. Si no, no funcionaría. Por lo tanto, en ese bloque clarísimamente está un tal Pedro Sánchez. Por algo lo metió en listas en el año 23, después de haberlo apartado cuando ya tuvo los chivatazos de que era corrupto hasta el tuétano, presuntamente, cogió y lo metió. ¿Vale? Por lo tanto, ¿por qué lo protegió? Por motivos obvios. Lo que pasa es que Víctor Aldama, cuidado, porque entre lo que ha deslizado algunos ases que se tienen que andar con cuidado. Y uno, por ejemplo, es el del hijo de José Luis Ábalos. Y el hijo de José Luis Ábalos, por lo que está diciendo Víctor Aldama, estaba metido de hocicoza absolutamente en todo como testaferro. Y cuando a un padre le tocan a un hijo, pues las estrategias judiciales normalmente saltan por los aires. Entonces ya veremos qué es lo que pasa. Mañana es una declaración muy importante la que tiene que realizar en sede judicial Víctor Aldama. Yo me temo que mañana esta tertulia sería distinta y tendríamos posiblemente una sonrisa de oreja a oreja. Sí. Esto que es importante lo que comentas, porque esta misma semana también hemos conocido que la UCO descubre que el hijo de Ábalos se compró un chalet de €500.000 con tan solo 24 años. Tremendo. Tras esa declaración ¿Ves? de Este sí que ha de trabajado. Aldama. y joven además, Roberto. Yo creo que hay una cosa evidente, que es que si Ábalos fuera tan inocente como él declara, no habría sido apartado del Partido Socialista. Al haberlo apartado, de alguna manera lo están señalando. Pero claro, creer que este hombre, o sea, que la mano izquierda no sabría lo que hacía la mano derecha, que en este caso la mano derecha de Sánchez era Ábalos, es muy ingenuo. Como creer que Koldo es simplemente un conseguidor. No, mira, Koldo llamaba cariño a Armengol. Con la cara de vinagrada que tiene, hay que tener mucha confianza para llamar cariño a la presidenta del Congreso. O sea, ahí hay muchísimo más. Pero Ábalos, que parece un personaje de Los Sopranos, yo me lo imagino en bata comiendo salchichón por la mañana, preparando la trama de las mascarillas, ¿sabes? Que, ojo... El salchichón a mordiscos. Sí, claro. En esa trama es que estamos obviando el papel también de Salvador Illa, de Fernando Simón y todo lo que representó la Ángel pandemia. Víctor Torres. Claro, todo lo que representó la pandemia. Pero, ¿qué pasa con el señor Aldama? No es que, que se tienda a endiosarlo, es que media España o más está deseando que tire de la manta, o sea, es que están por regalarle mantas y decir, venga, tira por favor. Entonces mañana hay mucha expectación por eso, porque él ha puesto el listón muy alto y tenemos las expectativas muy altas también de decir, di lo suficiente como para hacer caer este gobierno. Jano. Yo más que diga, que demuestre lo suficiente como para hacer caer al gobierno, porque es verdad que, bueno, sí, a priori Aldama ya ha cogido esa línea, que además supongo que estará muy impactada con su abogado, que por cierto es un excelente penalista, y bueno, más especialista también en este tipo de, bueno, oye, tú cantas y llegamos a un acuerdo. Fue magistrado de la Audiencia Nacional, si no me equivoco, y la verdad es que, bueno, yo lo que más que hable, que demuestre, ¿no?, que todo lo que está diciendo es verdad, sin dejar pasar por alto lo que decía Carlos. Es que este tipo es un delincuente. O sea, que aquí parece que aquí todos lo están flipando como que Aldama es el mesías que llevábamos buscando para acabar con el sanchismo. De hombre, no sé. Y sobre José Luis Ábalos, yo creo que es un poco la estrategia que también... yo no esperaba que José Luis Ábalos se pusiese a cantar. Porque claro, él quizá tampoco sabe... Hay que recordar que él dijo, bueno, no, que yo no voy. Yo voy después de que vaya a declarar Aldama y Koldo. Y el juez le dijo, a ver, venga usted aquí, porque esto no es el programa de Risto Mejide, que vienes tú cuando te apetece. No. Pero claro, él dice, yo no sé exactamente qué es lo que tienen que pueda comprometerme. Entonces, de esta manera ganas tiempo diciendo, no, todo esto es mentira, esto es cosa de Koldo. Y yo ahí sí que coincido que quizá, sí que, ya se empieza a sospechar, ¿no?, que haya un acuerdo entre Ábalos y Koldo. De, yo te echo a ti toda la culpa de esto y ya está. Tú lo asumes, pero claro, lo dice Carlos. Luego puede tener... Es que el marrón es importante. Sí, claro. O sea, que estos no saben qué es lo que están hablando. ¿Sabes? Que si no... el acuerdo incluye que te indulte número uno, entonces es que número uno está en el pacto. Está el pacto, claro. Porque si no, tú me dirás cómo funciona esta ecuación. Pero yo creo que esto... O sea, Ábalos, que a mí me parece un personaje cómico, incluso en muchas ocasiones hasta te puede hacer gracia, se cree más listo de lo que es. Y aquí estamos hablando de que estás jugando... En fin, esto es el supremo, ¿eh? O sea, que no estás aquí con un par de amigos. Entonces, yo no creo que esa estrategia le vaya a salir bien. Y esta semana, como decía Carlos también, mañana, claro, o sea, es que mañana seguramente el programa sería completamente diferente porque todos esperamos, y creemos que será así, que Aldama va a hacer el 2.0 de esa larguísima declaración en la que contó cosas que luego habrá que demostrarlas, evidentemente. Una cosa muy rápida, yo le mandaba las 2 bandejas estas que tenemos de pastelería Saúl, se las enviaba a la UCO y a los jueces. Sí, lo digo porque ha dicho una cosa, Jano, que tiene toda la razón. Esta historia está siendo distinta de lo que ellos se pensaban, porque hay un grupo de personas que esta misma semana han despedido al coronel Pérez de los Cobos. Lo han despedido sin que se le diera el rango de general y sin que se le restituyera en el cargo de la comandancia de Madrid. Terrible. Es decir, esa persona ha sido ultrajada, insultada, Totalmente. pisoteada, etcétera, y el mismo cuerpo que guarda lealtad
a Pérez de los Cobos, bueno, y a la Constitución y a España, ¿vale? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Es el mismo que está desbaratando estos planes, porque hay que recordar que habían contagiado a gente de las cúpulas de determinados organismos y especialmente en el Ministerio del Interior. Claro, si las cúpulas suelen ser mucho más corruptas que luego los Sí, que sí. están trabajando en la Guardia Civil o en la Policía Nacional, que eso también es importante, ¿eh? O sea, decir, oye, tú te has metido, que hay que recordar, Sánchez, con los jueces y con la Guardia Civil. Entonces, bueno, ganas te tienen. No, yo no diría, sí, he sido yo, no. Y el que también le tiene ganas es Aldama, porque comentabas tú, Jano, a ver, estamos... Ábalos se cree muy listo, luego tonto no es una persona inteligente, pero a lo mejor se cree más listo de lo que realmente es, está jugando una liga superior, está declarando ante el Tribunal Supremo, está la Fiscalía Anticorrupción de por medio, que son fiscales también del más alto nivel. Estamos hablando de una investigación desarrollada por la UCO y luego se enfrenta, porque esto al final es una cuestión de qué es lo que dices tú y qué es lo que dice Aldama. Y Aldama hasta el momento, el gobierno dice, sí, podemos coincidir en que desde luego Aldama no es ningún santo varón, está en varios marrones, es el nexo corruptor de toda la trama, el comisionista de toda la trama, pero Aldama, que el gobierno insiste en que no tiene credibilidad, hasta ahora todo lo que ha dicho, o buena parte de lo que ha dicho, se está demostrando, con fotografías, con documentación, ha presentado pruebas, va a seguir presentando pruebas en colaboración con la justicia, y aquí al final se trata de cotejar lo que dice Ábalos por un lado y lo que dice Aldama. ¿Y qué dice Aldama sobre Ábalos y Pedro Sánchez? Pues esto es lo que decía ante el propio juez. Señor Aldama, ¿pudo esto asentarse sin Sánchez enterado y dando permiso a todo, cree usted? No. Y digo no firmemente porque el señor Sánchez, además comprobado por mí, si no llamaba 6-7 veces al día al señor Ábalos, no le llamaba ninguna vez para consultarle todo. Que quiero volver a recordar, el señor Ábalos en ese momento era todo en el gobierno, hacía todo, era el que salía, digamos, como portavoz en las televisiones y en todos los sitios a nombrar o a decir cualquier cosa que pasaba en el gobierno, y obviamente el presidente tenía una confianza en él más allá. Al igual que tengo que decir, que porque lo he visto y lo he comprobado, que creo que el presidente se equivocó con él cuando él ha sido leal hasta el último día, pero hasta el último día. Esto es lo que decía Aldama en esa entrevista en la COPE con Carlos Herrera. Decía, bueno, a ver, es que le llamaba 6-7 veces al día, estaba enterado de todo, era el number one. Yo estaba en alguna comida de periodista, obviamente, del Partido Socialista sería complicado que a mí me llamaran, con gente de Moncloa, y esa relación yo la certifico. O sea, yo he visto llamadas permanentes durante la comida de Pedro Sánchez a la gente de su entorno más cercano. Es una persona, en contra de lo que se pueda pensar, que tiene una hiperdependencia de su equipo, pero hiperdependencia, o sea, pero estar en una comida en la que la persona con la que ella estaba comiendo le llamaba 3 veces, y 3 veces se tenía que levantar de la mesa para hablar, tal. O sea, es así. O sea, eso que está contando Víctor de Aldama, cualquier persona que tenga cierto contacto con instancias gubernamentales lo puede certificar. Luego, hay 2 cuestiones muy importantes, porque la gente está diciendo, ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde están las pruebas? A ver, lo primero, de las declaraciones de Aldama, en las 2 andanadas que ha soltado, mañana vendrá la tercera, lo que ha certificado son cosas sobre las cuales en los informes de la UCO aparece ya el 85-90% de las pruebas, porque están interceptadas las comunicaciones. Por ejemplo, están interceptadas todas las comunicaciones en torno al rescate, y esto es una cosa sobre la que pienso golpear con el martillo hasta que el clavo salga por el otro lado, porque me parece indignante lo que está pasando. Estamos hablando de un negocio que inicialmente era de 435 millones, y le llamamos negocio con toda la mala leche, sí, de 435 millones, el rescate de Air Europa, y que acabó siendo de 475 millones. Uno, me encantaría que alguien me explique cómo crece de 435 a 475 un concepto económico. No sé, ¿hicieron hueco para las comisiones? Pregunto de forma inocente. 2, las reuniones fueron el 16 de julio. Y está acreditado en todas las comunicaciones intervenidas. El 16 de julio del año 2020 el pequeño problema es que es antes del 10 de agosto, que es cuando se solicitó el rescate. ¿Qué hacía reunida la mitad del gobierno negociando la entrega de pasta sin que se hubiese cumplido ni el trámite administrativo más básico, que era solicitarlo? 3. Ese día 16 de julio hay una reunión entre una tal Begoña Gómez y Javier Hidalgo en sede de Globalia, ¿vale? La segunda reunión es de un tal Víctor de Aldama con Javier Hidalgo y con José Luis Ábalos en sede administrativa. Perdón, Javier Hidalgo en esa no estaba, ahí estaba Ábalos. Ábalos, Aldama, Ábalos, Aldama e Hidalgo. Y la tercera reunión, que sucede
y que se produce justo cuando sale Ábalos de ahí, es en sede presidencial Nadia Calviño, Pedro Sánchez y Ábalos. Al salir de ahí se cruzan comunicaciones y se cruzan llamadas. Están interceptadas a su vez. Entre esas llamadas hay una alusión por parte de Ábalos a una llamada directa de Pedro Sánchez. Y posteriormente Ábalos llama a Koldo. Esa no es que no esté interceptada, posiblemente está interceptada, pero como hasta ahora no estaba imputado Ábalos, esa no ha sido desvelada. De hecho, el propio Víctor Aldama se ha ofrecido a desencriptar un móvil donde dice que están las principales llamadas y los principales mensajes. Ese móvil está en estos momentos en tránsito hacia el Tribunal Supremo lo tiene que autorizar como prueba y él se ha ofrecido a desencriptarlo. Es decir, va a haber una lluvia de pruebas adicionales. Pero todo lo que yo estoy citando está ya acreditado en los informes de la UCO. Las relaciones de Guacalúa con el Africa Center están acreditadas. Las relaciones de Guacalúa con Globalia están acreditadas. La visita a San Petersburgo, quitando la parte que pudiéramos denominar más morbosa, está acreditado. O sea, la mayor parte de lo que estamos hablando está acreditado en esos informes. Y repito, él ha entregado ya otro móvil adicional, que no es una cuestión de que él deje de entregar o entregue, es que está en fase de autorización por parte del Tribunal Supremo y de apertura. Lo que ha dicho Aldama, tanto ante el juez como ante las dos entrevistas que ha concedido, son cosas que efectivamente ya estaban en investigación. Lo ha confirmado, lo ha reiterado, ha dado algún detalle más. El tema del, por ejemplo, el piso de 1,9 millones de euros para Ábalos, algunas comisiones adicionales que entregó. ¿Ha entregado el contrato? Sí, totalmente. Que entregó o que dijo que se había producido la oferta, en el caso, por ejemplo, de Ángel Víctor Torres, ese apartamento para encuentros de diversa naturaleza, que cada cual entienda lo que quiera entender. Para jugar a la brisca. Es decir, ha dado detalles adicionales. En esto que estás comentando tú, Carlos, hay una conversación intervenida por la UCO en el que Aldama se comunica con Javier Hidalgo y le dice, en base al rescate de Europa, tranquilo, déjamelo a mí, confía en mí, que yo hablaré con los ministros, yo me encargaré de hablar con los ministros para que esto salga. Y finalmente salió el rescate. Y hay audios emocionados cuando sale. Hay un mensaje en el que claramente considera que se ha consumado ya la tropelía y le dice, reconoce que hay veces que hacemos las cosas bien, imbécil. O sea, no sé... Roberto. Me llama la atención la apelación que hace Aldama a la lealtad, ¿no? Que es algo muy de la omertad también, de las mafias. Mira, muchas veces en las organizaciones así piramidales es tan importante o más tener la confianza y cuidar al botones o al recepcionista de un hotel que al director del hotel, y al contramaestre que al capitán del barco, que te puede solucionar más cosas. Entonces, si Sánchez no cuida a sus peones, en ajedrez los peones son los que protegen a la reina y al rey, se le caen y al final queda solo. Por eso yo creo esa dependencia de un tío que no es brillante, que no es doctor, que hizo una tesis fraudulenta, que es muy mediocre también intelectualmente, pero que tiene muchísima ambición. Entonces, si él falla a sus subalternos o a sus lugartenientes, acabará solo. Y eso es lo que yo creo que Sánchez teme. Hay que recordar cuando dice el gobierno, no, es que a Ábalos los pulsamos. ¿Cómo que los pulsasteis? A Ábalos le quitasteis el ministerio, los pulsasteis del gobierno, pero seguía siendo afiliado del Partido Socialista y de hecho Sánchez lo rescató en las elecciones generales. ¿Por qué lo metió en listas en las generales del 23? Claro, porque al final, o sea, esto de, nos hemos dado cuenta de que José Luis es así. Hombre, a ver, vamos a ver. O sea, porque claro, cuando dicen no, es que a mí no hace falta que me lo diga Aldama, que tenía relación con Sánchez. Es que recordemos Sánchez cuando lo echan a patadas del Partido Socialista y suben el Peugeot. ¿Quién va en ese Peugeot? Sánchez, Ábalos, Koldo y Santos Cerdán. O sea, es que es una tropa que es para flipar, pero claro, esos son los que estaban ahí. Entonces, obviamente, esto, aunque lo diga Aldama, no hace falta. O sea, es muy evidente que había una relación muy estrecha. Es que Ábalos ha sido la mano derecha de Pedro Sánchez. Y además esto es curioso porque, claro, nosotros estamos hablando de esta trama, pero cada vez, cuando vamos conociendo más datos, esto empieza en el 18 prácticamente, cuando llevan 2 tardes. En septiembre, o sea, es una cosa espectacular que dices, de no es como la época de Felipe González, vuestros casos de corrupción que conocemos, yo qué sé, cuando dicen, llevamos ya 15 años gobernando y ya pues empieza a robar. No. Estos llegaron, presuntamente, y a los 2 segundos ya se pusieron las botas, ¿no? Es decir, oye, venga, tú esto, sin el hermano de Sánchez. El hermano de Sánchez también es una cosa disparatada, la mujer. Entonces, bueno, yo la verdad es que me llama la atención también que Aldama sea como el que nos está de confirmar cosas, como decía Carlos, que ya están demostradas. O sea, a mí no hace falta que me lo diga Aldama. Es más, yo tampoco me fería al 100% de una palabra de un personaje como Aldama. Yo lo que sí que espero es que todas esas pruebas que supuestamente iba a mostrar Aldama, porque a Aldama lo que más le ha molestado es que le digan que es un pringao. Ay. O sea, de hecho el tío, conforme sale de la cárcel,
dice, o sea, a él lo que le molesta es no que lo hayan pillado, no. A él lo que le molesta es que lo traten como si fuese un pequeño Nicolás, tal. Y dice, que yo ya verás tú si soy corrupto, pero además ya verás el nivel de corrupción que he manejado. Con el FBI, con la CIA, o sea... De hecho, esas publicaciones en El Mundo, que debe ser pues donde los filtra, yo supongo que esto irá filtrando por lados, ¿no? Entonces debe ser que al mundo le filtra sobre todo esta parte, que fue todas las fotos de, mira, oye, que a mí me han dado una medallita, que yo estuve de cacería con estos, para que vean que yo no soy ningún pringao. Pero lo que más le ha molestado a Aldama es eso, no que lo vayan a meter en la cárcel. Eso es cierto, lo que más le pudo molestar fue la declaración de Pedro Sánchez como ninguneándole, así en plan despectivo. Es un mitómano. Y luego ese tipo de declaraciones de comparándolo con el pequeño Nicolás. Y Aldama... O Bolaños diciendo que era de la tía. Claro. Exacto. No, ahí se nota que le ha herido el pundonor. Y bueno, está... Leer el pundonor y leer la estrategia jurídica, porque si tú eres un pringao, por decirlo de una forma llana, que nos va a entender todo el mundo, tus pruebas no valen nada. Y entonces tú no puedes rebajar tu pena. O sea, cuidado porque el ataque de Pedro Sánchez estaba más armado de lo que la gente puede pensar. Fíjate, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Cada vez que se han mencionado cosas de Venezuela en España, ha saltado inmediatamente Nicolás Maduro, ¿no? Con esa oratoria que tiene así elevada, ilustre, España nos quiere. Vale. ¿Hemos oído alguna declaración y se está hablando permanentemente de la injerencia de una narcodictadura en España y están callados, vamos, como si no tuvieran lengua? ¿Por qué? ¿Por qué es? Entonces, cuidado porque, vamos a ver, Víctor de Aldama sí que tenía un contacto al maximísimo nivel de la narcodictadura venezolana. Eso está totalmente acreditado en las conversaciones. De hecho, Delcy Rodríguez le llama Vic. Hay una conversación en la cual hablan confianza absoluta. Y dice, con la relación que tenemos nosotros a este paso vamos a ser familia, le dice Vic a Delcy Rodríguez. Y Delcy Rodríguez le contesta con un, tú ya eres mi familia. Sí. Pero yo lo que no sé de Aldama es cómo llega hasta ahí. Por un tal José Luis Rodríguez Zapatero, que me han dicho que tiene una tarjeta de presentación importante en Venezuela, sí. Es por... Vale, porque yo sé, el personaje Aldama, o sea, intento rastrearlo, decir, vale, ¿de dónde nace y cómo...? Hay una fase inicial, lo cuento muy rápido, hay una fase inicial en la que gestiona José Luis Rodríguez Zapatero que Air Europa se convierta en aerolínea estratégica del gobierno venezolano. Cuando lo consigue casualmente José Luis Rodríguez Zapatero desaparece de esa ecuación porque empiezan a negociar la famosa devolución de la deuda de $200 millones, que casualmente se encarga ya Víctor de Aldama. Por eso, cuidado, porque de momento de esa otra patita, Víctor de Aldama no ha soltado nada. Pero no ha soltado nada porque él quiere mantener los contactos con una narcodictadura que es una fuente de ingresos potente. Sí, que a lo mejor luego te vas a vivir ahí, claro. A lo mejor se rompe el esquema. Bueno, pues permitidme que hagamos una pequeña pausa. Estamos ya a la vuelta de la Navidad, ya faltan muy pocos días. Estamos en tiempos de celebración. De fiesta, y esta Navidad no te puedes quedar sin la cesta Libertad Digital y Radio por solo 295 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Podrás tenerla en tu casa. La oferta mejora si además eres socio del Club Libertad Digital por 280 euros. ¿Qué lleva la cesta? Pues mira, a ver, jamón ibérico de Guijuelo de entre 7 kilos y 7 kilos y medio, una vela de chorizo y una vela de salchichón ibérico de tu jamón directo, una botella de vino tinto Aljibes, una botella de cava riojano Becker Brut Chardonnay y una botella de vermut de Garnacha Artesano Gran Reserva de Bodegas Escudero, una botella de aceite, oliva virgen extra Los Aljibes, cuña de queso artesano de oveja, una morcilla de Burgos de Soto Palacio, saquito de garbanzos de Pedrosillo de Legumbres Montes, tableta de turrón artesanal de Gijona, una torta imperial de Alicante de Primitivo Rovira Hijos y una mini mermelada de vino tinto. No esperes más. Además, esto es hasta que se agote y ya quedan pocas, así que teléfono 984 1028, 984 1028, 295 euros con todo incluido, gastos de IVA y envío incluidos, 280 para socios del Club Libertad Digital. Bueno, pues ya estamos de vuelta en el tiempo de tertulia y nos acompaña ya Luis Sanz, que es vicepresidente de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial y miembro de la Asociación Judicial Francisco Vitoria. ¿Qué tal, don Luis? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, muy bien. Un auténtico placer tenerlo hoy con nosotros porque me gustaría abordar, es que es gravísimo lo que está pasando a todos los niveles. Comentábamos antes el tema de corrupción, pero es que hay algo que todavía es más grave, porque la corrupción existe, existirá siempre, incluso en los países más serios y más ricos del mundo hay casos de corrupción, pero para eso están las instituciones, para eso están los jueces, para eso están los periodistas, para denunciarlo, para sacarlo a la luz.
Y el gobierno, en un país serio, lo que hace es respetar a las instituciones, no insultar a los jueces, ni insultar a los periodistas, pero en España no. En España es diferente, por desgracia. Y aquí tenemos un gobierno que se dedica a insultar y a señalar a los jueces que están investigando casos de corrupción del PSOE, como por ejemplo Pachi López, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso. Que los jueces están acosados por el PSOE. Pues no, mire, de momento es el PSOE el que se siente acosado por algunos jueces o por algunas actuaciones de algunos jueces. Y esta es la realidad. Y como digo, nos vamos a defender y vamos a denunciarla. Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE en el pasado Congreso Federal celebrado en Sevilla. Tergiversan declaraciones, generan bulos, manipulan imágenes. Son las mismas mentiras de siempre, pero propagadas rápidamente con altavoces en programas de televisión en prime time, en programas de radio, en digitales, incluso en sede judicial. Eso lo sabemos muy bien. Lo hemos vivido a lo largo de nuestra historia. Antes, cuando sufrimos ejecuciones, cárcel y exilio, pero ahora también cuando hemos visto día a día cómo están asediando nuestras casas del pueblo, cuando han deslegitimado nuestros resultados electorales, cuando nos han difamado y cuando han atacado al entorno personal solo por ser nuestra familia. Bueno, esto, la familia. ¡Ay, la familia! La familia. Oye, bueno, a Santos Cerdán, donde lo han exiliado, al Valle del Baztano. Yo es que ya, de verdad, esto, y luego tenemos, que es también noticia esta semana, Pedro Sánchez en El Corrillo, con los periodistas en privado, hablando de que el Partido Popular juega con cartas marcadas, señalando una supuesta connivencia entre el partido de la oposición y algunos jueces. Hasta tal punto ha levantado esto, como es lógico, preocupación en el ámbito judicial, que la presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló, presidenta del Tribunal Supremo y presidenta del Consejo General del Poder Judicial, esta misma semana ha publicado, ha lanzado un comunicado denunciando la constante presión que está sufriendo la judicatura por parte del gobierno. Don Luis, ¿cuál es su valoración respecto a este tipo de declaraciones por parte del gobierno y la respuesta de la presidenta del Consejo? Bueno, yo creo que hay que evitar, como dice el Consejo de Europa y como ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cualquier crítica al Poder Judicial que socave la confianza de los ciudadanos en él y le deslegitime. Es legítimo criticar las decisiones judiciales, pero lo que no es legítimo es extender un manto de sospecha sobre que los jueces prevarican. Porque los jueces, cuando investigan unos hechos después de una denuncia, lo que están haciendo es cumplir su función. Prevaricarían si no lo hicieran, prevaricarían si no instruyeran. Luego esto puede terminar en un enjuiciamiento o puede terminar en un sobreseimiento. Pero evidentemente los jueces lo que deben hacer es instruir. Por tanto, bueno, esto es lo primero que tengo que decir. Segundo, el poder no es inmune a la acción penal, como no lo es ante las actuaciones de un panadero o de un músico o de un ingeniero. Y por tanto, evidentemente, las investigaciones deben seguir su curso. Yo creo que todas estas declaraciones que hemos oído no son casuales. Yo creo que se trata de desprestigiar al Poder Judicial y se trata quizá de preparar el camino ante la eventualidad de unas decisiones negativas o perjudiciales para el entorno de la presidencia, para las personas que están siendo investigadas, a fin de que si eso se produce, se deslegitime la acción judicial y se aboque a no cumplir esas decisiones. Y eso me parece muy grave desde el punto de vista del Estado de Derecho y de la propia democracia. Don Luis, si no me equivoco, lo que está haciendo alusión, hay un artículo excepcional que ha publicado esta semana Guadalupe Sánchez, abogada, colaboradora en el programa de Jano en Libertad en Viwan, también colaboradora de este programa, un artículo publicado en The Objective donde plantea una hipótesis. La hipótesis de que finalmente Pedro Sánchez, debido a las pruebas, a los casos de corrupción que están acechando al Partido Socialista, pues haya indicios suficientes para empezar a investigarle. Claro, lo que plantea Guadalupe, que me parece un supuesto bastante interesante, es, para poder investigar al presidente del gobierno, se requiere un suplicatorio. Un suplicatorio que el Congreso tiene que aprobar.
y que, si se da la mayoría, se podría rechazar. ¿Es eso lo que está...? O sea, ese supuesto, ¿es factible que el Congreso, ante una hipotética investigación o inicio de investigación por parte de la Judicatura, pueda rechazar un suplicatorio para investigar al presidente? Bueno, estamos hablando de una hipótesis y a mí sobre hipótesis no me gusta mucho hablar. Ahora, lo que quiero decir es que si hay una actuación de los tribunales, y en este caso puede ser incluso del Tribunal Supremo, que decida investigar al presidente del gobierno, a los ministros o a cualquier cargo político, es verdad que hay un obstáculo que es la petición de un suplicatorio. Pero yo, en esa línea de hipótesis, es que no concibo que se deniegue ese suplicatorio porque sería de una gravedad extrema. No, sería un golpe de Estado. Sería de una gravedad extrema. Yo sí que lo concibo, Claro, es que... Se están preparando un poco el terreno en eso, si te das cuenta. O sea, desde que empezó el caso Begoña Gómez siempre ha sido la justicia lawfare, que esto ya venía de la parte podemita, por decirlo de alguna manera, ya la ha cogido el peso desde hace muchísimo tiempo. Y conforme vamos conociendo más datos, ellos están abonando el terreno de que esto es una conspiración de un par de jueces que quieren acabar con nosotros. O sea, es que además para Jesús Montoro iba a decir golpismo judicial. Golpismo judicial. Golpismo es parar la acción de la justicia. O sea, el artículo 1 de la Constitución recoge que los poderes públicos están sometidos al control de las leyes y de los tribunales. Si se bloquea eso, estamos hablando, y yo lo digo abiertamente, no estamos hablando de aspiraciones totalitarias. No, estamos hablando de la implantación de un totalitarismo. Si tú impides que la justicia pueda hacer su función de control y de contrapoder, has acabado con la justicia. Si has acabado con la justicia, ¿no es un golpe? Estamos hablando de que el Congreso pueda bloquear el inicio de una investigación judicial hacia el presidente del gobierno, lo cual no tiene precedentes, ya no solo en España, en ninguna democracia que yo conozca. Acabamos de conocer, por cierto, ayer mismo se produjo la dimisión forzada, porque se aprobó una moción de censura en Corea del Sur. Un caso relacionado, casualmente, el primer ministro surcoreano, donde la mujer estaba siendo investigada por graves casos de corrupción. Y finalmente ha habido una moción de censura. Bueno, estamos hablando de hipótesis. En todo caso, lo que sí es cierto, don Luis, es que se están produciendo señalamientos constantes, porque esto no es algo excepcional. Yo lo he escuchado por boca de altos cargos del Partido Socialista, altos cargos del Gobierno, señalando a jueces, hablando de cacería judicial, hablando de lawfare. Yo me pregunto, don Luis, ¿qué herramientas tienen los jueces? Porque yo entiendo que esto genera un malestar muy profundo en la judicatura. ¿Qué herramientas tienen los jueces, si es que tienen alguna o se plantea alguna, para defenderse de este tipo de acusaciones? Es que, al fin y al cabo, corríjame si me equivoco, hablar de lawfare es hablar de una presunta prevaricación, y eso es un delito. Bien, en principio cada juez y magistrado puede pedir, conforme al artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el amparo. Pero es importante decir que la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, es una garantía de los ciudadanos. Y por eso el Tribunal Supremo ya en dos ocasiones, en 2008 y en 2013, ha expuesto que el Consejo General del Poder Judicial está legitimado para actuar de oficio ofreciendo el amparo, aunque no lo pida ningún juez. Es más, de hecho, esta actuación del Consejo se ha producido en muchas ocasiones en consejos anteriores. Este Consejo, hasta ahora, hay que decir que ha silenciado o ha estado un poco silente ante estas cuestiones. Ha tenido que ser la presidenta. Yo hubiera preferido, sinceramente, una decisión de todo el órgano judicial, pero de todo el Consejo General del Poder Judicial. Ha tenido que ser la presidenta la que diga algo tan grave como que no se puede cuestionar de forma general y permanente la labor de los jueces ni atribuirles un sesgo político. Por tanto, primera posible respuesta, esta, que yo hubiera deseado que fuera un poco más contundente. No hay que olvidar que ayer el Consejo General de la Abogacía Española, es decir, todos los abogados de España, todos respaldaron el criterio y el comunicado de la presidenta del Tribunal Supremo del Consejo General del Poder Judicial, lo cual me parece grave. Si la cosa persistiera, yo creo que no hay que olvidar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Consejo de Europa ya se ha pronunciado en circunstancias similares, incluso algunas de menor trascendencia que esta, amparando ante estas críticas absolutamente demoledoras del poder político a los jueces. Porque fíjese, la crítica a la labor judicial, más allá de la crítica legítima de las acciones judiciales, es siempre grave. Pero si esa crítica viene nada más y nada menos que del presidente del gobierno, de los ministros, del poder ejecutivo y del poder legislativo, esta crítica es muchísimo más grave.
muchísimo más graves. Luis, yo le quería preguntar una cosa siguiendo la línea de lo que estábamos hablando. O sea, yo creo que a estas alturas ya, evidentemente, esto lo hago como comentario mío, no podemos poner en duda que evidentemente Pedro Sánchez va a adoptar las medidas que sean necesarias para intentar impedir la acción de la justicia contra su entorno más personal, cercano, político, familiar o incluso él mismo. Partiendo de eso, efectivamente una de las vías sería intentar bloquear en el suplicatorio la acción judicial. Desde mi punto de vista, lo repito y lo remarco por si alguien tiene dudas al escucharme, lo considero un golpe de Estado abierto. Hay una segunda vía que está empezando a sonar demasiado y es una especie de recurso preventivo y le quería preguntar qué posibilidades hay al Tribunal Constitucional. Es decir, plantear una supuesta indefensión de forma que se intentara bloquear la propia acción de imputación. Yo no sé si esto forma parte de las locuras soñadas de Pedro Sánchez o ellos consideran que efectivamente tienen alguna vía, alguna posibilidad de hacer esto. El Tribunal Constitucional no actúa preventivamente. Primero se adopta una decisión judicial, contra esa decisión se formulan los recursos que establece la ley, se agotan los recursos y luego se va al Tribunal Constitucional. Es decir, no podría actuar por una imputación. La preventiva yo no la conozco en el orden. No, si lo digo, como estamos redescubrando cosas innovadoras. Se oyen cosas sorprendentes, esta es una de ellas, ¿no? Sorprendentes. Yo lo que quiero decir es que, un poco para tranquilizar a los ciudadanos, que piensen, ¿cómo es posible que dos magistrados del Tribunal Supremo que están instruyendo asuntos, una jueza de instrucción de Badajoz, 3 magistrados de la Audiencia de Badajoz que han refrendado hasta ahora las actuaciones realizadas, un juez de instrucción de Madrid, 3 magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid que han refrendado esas actuaciones y 2 jueces centrales de instrucción de la Audiencia Nacional que siguen su camino, que todos esos, que son cada uno de su padre y de su madre, de diferentes edades, de diferentes lugares, pertenecientes a muy diferentes acciones judiciales o no judiciales, que probablemente ni se conozcan entre sí, estén confabulados en una especie de conspiración para derrocar al gobierno. No, lo único que es cierto y lo único que tienen en común todos estos órganos judiciales que le he dicho es que juraron o prometieron guardar y hacer guardar la Constitución española y el resto del ordenamiento jurídico y administrar recta e imparcial justicia frente a todos. Y lo van a hacer, sin duda alguna. Y a lo mejor es que ese es el problema. Roberto. Dice que acusar de prevaricar es un delito. La postura que más llama la atención, evidentemente, es la de Sánchez, pero, por ejemplo, Ione Belarra, Óscar Puente o Miriam Nogueras cargaron contra los jueces acusándolos de corruptos. Entonces, más allá del grave daño institucional, mi pregunta es si esto puede tener repercusiones penales a nivel individual hacia ciertos individuos que hacen estas declaraciones. Naturalmente, la imputación de un delito y la imputación de la prevaricación a un juez es lo más grave que le puedes imputar a un juez, es decir, porque es imputarle el dictado de una resolución a sabiendas de su injusticia, tiene una enorme gravedad y eso podría ser constitutivo de un delito de calumnias. Es verdad que aquí el problema que tenemos es que esas declaraciones, algunas de esas declaraciones, se realizan bajo el manto protector de la inviolabilidad parlamentaria. Si no existe ese manto protector, yo desde luego no creo que no habría ningún problema para accionar. Es verdad que debería ser el perjudicado, el juez concreto, el que lo hiciera. Y probablemente no lo haga por un ejercicio de responsabilidad, para seguir en la causa sin que le acusen de nada, porque en el momento que tú denuncias a quien te está investigando o quien protege al investigado, parece que ya tu imparcialidad queda en duda, ¿no? Por tanto, insisto, claro que sí, y desde luego yo creo que va a haber decisiones de los tribunales, sobre todo cuando esas manifestaciones de los políticos se realizan fuera de la tribuna parlamentaria o cuando ya no son parlamentarios, que podrían derivar en algunas acciones de tipo penal o civil. Don Luis, estamos asistiendo a un ataque constante desde el Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial, que me parece gravísimo, de verdad, gravísimo todo lo que está pasando con estas acusaciones de prevaricación, de lawfare, de conspiración, de connivencia con partidos políticos. Es decir, es todo una pura fantasía con el único objetivo de proteger intereses políticos. Pero hay una lucha, y me gustaría preguntarle al respecto, una lucha también soterrada que me parece muy preocupante por parte de algunos partidos políticos, socios también de este gobierno, que pretenden modificar el acceso a la judicatura. Es decir, cambiar el sistema de oposición que garantiza el acceso por puro mérito, te sabes el temario, eres juez, punto y final. Cambiar ese sistema, ¿para qué? ¿Qué se pretende o qué se persigue con estos cambios que ya empiezan a avanzar
por parte del Ejecutivo y algunos partidos concretos? Esta deslegitimación, evidentemente, en algunos casos, yo quiero pensar que no en la esfera del gobierno, pero no lo sé, en algunos casos lo que pretenden es un cambio absoluto de aspectos fundamentales de la judicatura. Y uno de ellos es precisamente el acceso por oposición, que garantiza la objetividad y el mérito como criterios de selección. Nada más que eso. Y por tanto, yo creo que hay que oponerse a todos esas ideas que todavía no se han plasmado en la realidad, pero que empiezan a sonar cada vez más insistentemente. Es muy curioso, si se fijan ustedes, nadie pone el grito en el cielo por el problema de ese mismo acceso, que es idéntico de los abogados del Estado, de los notarios, de los registradores, de los fiscales, porque quizá ya por la dependencia jerárquica no sea muy relevante el control de los mismos, pero qué curioso, todo el mundo pone el acento, o todo el mundo que refiere esta cuestión en el ámbito judicial. Yo creo que hay que mantener el sistema actual, porque garantiza que los mejores están en la judicatura, garantizan la objetividad en su elección. Fíjese, la cuestión es grave porque algunos de los que usted ha mencionado defienden lo que ya se está haciendo en otros países. Les recuerdo el caso de México. En México, donde había un sistema bastante objetivo de selección, se ha modificado por una elección popular de los jueces, que ya sabemos en qué puede terminar. Por tanto, hay que estar muy atento. Hay que decir que todavía no se ha dado ese paso, pero el riesgo está ahí encima de la mesa. Estaremos muy pendientes para informar, en su caso, de todo este tipo de tropelías, porque es fundamental que los jueces mantengan su independencia. Y hoy por hoy, por mucho que le fastidie al gobierno, los jueces son plenamente independientes. A un juez tiene su juzgado, esa es su ámbito de actuación y se tiene y actúa, de hecho, con total independencia, con total neutralidad y con arreglo a la ley. A diferencia de lo que están denunciando, señalando miembros del Ejecutivo, que, insisto, me parece gravísimo este ataque constante a la judicatura. No por casualidad, claro. La justicia está haciendo su trabajo, que es investigar la corrupción. Me dejas hacer un resumen a mi estilo, que comparto 100% lo que estaba diciendo Luis Sanz. La cosa es muy sencilla. Si tú quieres enchufar a un agente político y tiene que pasar un examen de máximo grado, es muy difícil. Si quieres enchufar a un agente político y es cuestión de saltar una baldosa en la cocina, es mucho más fácil. Más claro agua. Vamos a hacer una pequeña pausa. Muchas gracias, don Luis. Y volvemos de inmediato con más temas y más cuestiones en la tertulia. Bueno, pues ya estamos de vuelta en el tiempo de tertulia y ahora me toca... Mira, este es uno de los momentos preferidos del programa. Una maravilla. Esto es un vinazo, el que tengo entre manos, de Herederos del Marqués de Riscal, Reserva 2020 XR. Esto es una auténtica maravilla de vino, de bodegas, como digo, Marqués de Riscal, que en estas fiestas a las que ya están ahí, a la vuelta de la esquina, pues no puede faltar en la mesa, pero bueno... En la mesa, no solo en Navidad, en cualquier momento, con cualquier ocasión. ¿Por qué? Porque es un vino fantástico. Así de claro, es un vino fantástico. De Guía Peñín 2025, con premio reconocido a nivel nacional, a nivel internacional. Ya está a la venta la nueva añada de XR de Marqués de Riscal. Un vino de bodegas Marqués de Riscal, que es una bodega elegida y premiada en el certamen internacional de enoturismo como mejor viñedo y mejor bodega del mundo. Tú compartes mi opinión, Hombre, ¿verdad, por supuesto, Jano? yo no bebo otro vino. XR. Mira que te ha dicho compartes tu opinión, pero no el vino, ¿eh? No, este está reservado. Es verdad. Este está reservado. No ha hecho ni ademán de decirte, ¿la puedes llevar? Nada. Pero bueno, la próxima vez que vengas, La próxima vez que vengas Bueno, te Marqués de reservo, Riscal, vengo. te reservo una tu botella. Entre el desayuno y esto, vamos, maravilloso. Bueno, señores, cambio de tercio, porque esta semana está más de moda que nunca Franco. Hostia. Franco está de moda. Franco vuelve otra vez. Ha resucitado de entre los muertos y regresa otra vez con nosotros. El año que viene vamos a tener Franco hasta en la sopa. Nunca se ha ido. Un acto, un certamen, un evento para conmemorar, para recordar la figura de Franco, que ya se nos había olvidado, todo el año que viene. El gobierno ha anunciado más de 100 actos. El propio presidente Sánchez lo decía con ocasión esta semana de ese evento en el que conmemoraba también a las víctimas, pero no de la guerra civil, no, a las víctimas, cómo no, del bando franquista. Como decía antes en el editorial, es que el mayor franquista de España se llama Pedro y se apellida Sánchez. Esto es lo que decía Pedro. Una conmemoración con un único objetivo y es
poner en valor la gran transformación en este medio siglo de democracia logrado y homenajear a todas las personas y a todos los colectivos que la hicieron posible. Esta conmemoración se va a traducir en más de un centenar de actividades culturales, de eventos de diversa índole que van a inundar nuestras calles, escuelas, universidades, museos a partir del 8 de enero del año 2025. Más de 100 actos, Roberto. A mí me parecen pocos, pero ¿por qué 100? ¿Por qué no 365? Oye, esto es increíble. No, a ver, esto es una enmienda a la totalidad de la transición y al pacto de reconciliación y de alguna manera de amnistía, de olvido. Esto es tirarse los huesos otra vez a la cabeza, sacar el espantajo de Franco. Bueno, tirarse los huesos solamente de un lado hacia otro, porque esto es una visión torticera y sesgada de la realidad. Pero este tipo, como la ley de memoria democrática, memoria histórica, estos actos, yo creo que están dedicados a gente que no lee. Porque si tú lees, y lees historiadores, puedes cotejar, te cuestionas cosas y te haces preguntas. Pues, oye, ¿y qué pasa con el terror rojo? ¿Qué pasa con las checas de Madrid o con las matanzas de Paracuellos? Que a lo mejor la Segunda República no fue ese periodo extremadamente, ese vergel donde todo era paz, progreso y armonía, sino que fue muy convulso, hubo muchos asesinatos y desembocó en la guerra civil, etc. Entonces, como esto es una cosa, digamos, para mentes muy simplistas, es decir, bueno, franquismo malo, republicanos buenos y además demócratas, cuando realmente había muy pocos demócratas del lado de la República. Pero bueno, por eso digo que es una enmienda a la totalidad de lo que se consiguió en la transición. Creo que era Antonio Banderas el que decía, es que yo tengo la impresión de que Franco estaba más muerto en los años 80, cuando yo era joven, que ahora en el 2024. Totalmente, Jano. Es que esto de las Olimpiadas franquistas que nos presenta aquí Sánchez, pues yo no daría mucha importancia. Además, es como cuando siempre que están un poco en una situación complicada recurren a esto. Ahora, lo que sí que me parece importante es lo que tú comentabas. O sea, esa enmienda a la totalidad, por decirlo de alguna manera, del régimen del 78. De hecho, ha pasado muy desapercibido que el día de la Constitución Pedro Sánchez habló de reforma constitucional. Cuidado, ¿eh? Que esto la gente no le da importancia, pero que es la primera vez, por decirlo de alguna manera, que el Partido Socialista, que digamos forma parte del sistema, hablaba abiertamente de reformar la Constitución. Esto lo decía para blindar los derechos, creo que del aborto, bueno, lo llamaba interrupción voluntaria del embarazo, acá para no llamarlo aborto, el tema del matrimonio homosexual y las pensiones. O sea, esto es lo que él decía para reformar la Constitución. A mí eso sí que me parece mucho más importante, o sea, mucho más grave. A mí estos jueguecitos de ven a ver quién es más antifranquista y tal, pues bueno, sí, pues habrá gente que, como tú decías, desgraciadamente no lee nada y se creará la tesis esta absurda de que de repente Franco se levantó por la mañana y dijo, pues yo doy un golpe de Estado y todos, ¡ay, qué terrible! Este paraíso que teníamos aquí montado, ha venido un general gallego. Y bueno, vale, pues eso. Además, es que eso, aunque tú lo expliques, da igual si es que es imposible. O sea, no. Si alguien que va con esa mentalidad es triste, pero hay mucha gente que es así. De hecho, Sánchez basa, uno de sus pilares fundamentales del relato es la ultraderecha del franquismo, ya está, nada más. Pero ojo con el tema de la Constitución, sin yo ser un gran apasionado de la Constitución de 1978, creo que tiene muchos defectos, como el Tribunal Constitucional, que me parece que es uno de los grandes errores. Cuidadito con el tema de la reforma constitucional, ¿eh? Que ayer eso no comentábamos en la tertulia y creo que es apropiado empezar a abrir ese debate. No descartemos, Pedro Sánchez, algún tipo de intento de cambio de régimen con la apertura de la reforma constitucional para atacar, porque ya se está al viendo. Rey. Atacar a la monarquía, atacar al rey. Que esto lo dice Podemos, y Ione Belarra lo volvió a decir, ¿no? En la Constitución, es que el monarca que no hemos votado, tal. No, vale, pero es que Sánchez es Podemos 2 años después. Exacto, o sea, totalmente, Carlos. Solamente doy 3 fechas. Pedro Sánchez llega al poder por segunda vez, a la Secretaría General del Partido Socialista, al poder de todo el Partido Socialista, un 18 de junio de 2017. Por cierto, 12 días después es asignado a su hermano, David Sánchez, el cargo en la Diputación de Badajoz. Lo digo porque hay gente que está diciendo que no, que es que la cuestión fue previa. Mentira, una más, mentira. 12 días después es asignado el cargo a su hermano. En concreto, de hecho, la firma de la Diputación de Badajoz diciendo que tiene que ser su hermano es 11 días después. Bien, quedémonos con esa fecha, ¿vale? En junio del 17 él vuelve a controlar el Partido Socialista. En junio del 17, es decir, simultáneamente, para controlar el Partido Socialista, él firma una cosa que se llama la Declaración de Barcelona con el PSC. ¿Por qué? Pues porque esto va de esto, de que cuando te crees el separatismo no es un partido, sino que son varios. Bien, en esa Declaración de Barcelona, que la firma con las siglas del
Partido Socialista, porque ya está como secretario general, acaba de tomar el poder, y el Partido Socialista de Cataluña, lo que se firma es la reforma constitucional para dar cabida a, y citan expresamente, las aspiraciones nacionales de Cataluña. Ese es el pacto por el cual Pedro Sánchez llega de nuevo al poder en el Partido Socialista, que se nos ha vendido una burra diciéndonos que no, es que él realmente era una persona que quería pactar con el separatismo, pero el partido no, y por eso lo apeó. No, vamos a ver, precisamente él vuelve para pactar con el separatismo y destrozar la unidad de España. Es imposible destrozar la unidad de España si no alteras la Constitución. Por eso lo plasman de esa manera. Por cierto, octubre de 2017, es decir, unos meses más tarde, es el golpe separatista, después de que él haya firmado reformar la Constitución para plasmar las aspiraciones nacionales de Cataluña. Estas 3 fechas que la gente las tenga en la cabeza y que se las grabe a fuego. ¿Por qué este señor ha llegado para cambiar la Constitución? ¿Por qué tienen que cambiar la Constitución y por qué quieren meter ahí todo el pacto, todas las alianzas que tienen con partidos absolutamente, iba a decir extremistas, más extremistas aún que el Partido Socialista? Sí. ¿Por qué tienen que meter la violación de la propiedad? ¿Por qué tienen que meter la eliminación de la monarquía parlamentaria? ¿Por qué tienen que meter las aspiraciones separatistas? ¿Por qué tienen que meter una eliminación que va relacionada con la propiedad privada, pero es incrementar hasta que pueda ser confiscatorio el sistema tributario? Y quieren meter lo que llaman ellos derechos de no sé qué generación, porque debemos ir ya por la 26, que básicamente es pagar con cargo a los que trabajan supuestos derechos a los que no trabajan, ¿vale? Esta es la historia. O sea, cuidado, porque él tiene una estrategia, y ahí entra perfectamente esta defensa que dice él, no, vamos a volver, vamos a defender a las víctimas del franquismo. Él no está intentando defender a ninguna víctima del franquismo. Por cierto, el anuncio lo ha hecho para tapar los mensajes que estaba teniendo de las muertes de la Dana. Totalmente. Y para tapar los escándalos de corrupción que le acosan por todas partes. Que hay que recordar, Carlos, que esto se produce el martes, este anuncio. El lunes no asistió. Es que me parece gravísimo. Al funeral de Valencia. Al funeral de Valencia, Él con está, 400 sí. familias. Él está utilizando el guerra civilismo para tapar las víctimas que son de su responsabilidad. Él podría haber activado el sistema de emergencia nacional, no lo hizo porque no le dio la puñetera gana, y eso ha costado vidas. Vamos a dejarnos de historias. Entonces, cuidado, porque él en lo que está, y quiere utilizar el guerra civilismo y volver a agitarlo, está en acabar con la transición y acabar con nuestra Constitución. Para meter todo lo que le están exigiendo, y no se puede, lo hemos visto con la ley de amnistía. ¿Por qué la amnistía no se la ha podido aplicar a Puigdemont? Porque es una aberración constitucional. Si te cargas la Constitución e impones lo que te da la gana al más puro estilo Nicolás Maduro, por eso tienen las alianzas que tienen con Venezuela, Ahí metes lo que todo. quieras. Claro, entra todo. Roberto. El franquismo duró menos de 40 años y Franco lleva casi 50 años muerto. O sea que las nuevas generaciones les queda tan lejos como el Cid Campeador, y eso no es malo. Pero bueno, respecto al cambio de régimen, desde la época Zapatero hay una nueva reorganización moral en la que, por ejemplo, puedes defender dictaduras bolivarianas a la vez de decir ellas, ¿no? Entonces, Zapatero, tú lo escuchas hablar, lo habéis escuchado últimamente, y habla mucho de valores, democracia, derechos humanos. Dices, pero a ver, es que hablas como si no supiéramos que has estado aquí 8 años, que has negado la crisis con lo que eso conllevó, que has blanqueado a ETA, que eres uno de los sicarios, uno de los testaferros de Maduro, a los que no dejas de blanquear, porque todo el mundo sabe que Maduro robó las elecciones, y el primero Zapatero. Pero lo que pasa es que tiene interés ahí. Por eso digo que hay un cambio de mentalidad. Ahora ya no está tanto la izquierda clásica, sino como el nuevo wokismo. Ahora puedes irte feminista y a la vez apoyar a los abertzales que apalearon a las novias de los guardias civiles. Y eso viene de Zapatero. Roberto, comentas el tema de Zapatero, comentas el blanqueamiento de ETA, comentas el blanqueamiento de Maduro y del chavismo. Zapatero también se ha pronunciado esta semana sobre Nicolás Maduro, el dictador venezolano. ¿Qué ha dicho Zapatero? Zapatero, el aliado y amigo del chavismo. Esto. Es un demócrata. Ha ganado muchas elecciones. Bueno, ganó la una última, elección. desde luego, no. La última está ahí, el debate. No, está en las actas que demuestran que ganó de calle. Bueno, esa es mire, lo he dicho una y otra vez. No vamos a arreglar, desde luego, quienes tenemos que hacer una tarea en este sentido, por hacer, que no es mi posición de hacer ni de juicio electoral ni de órgano electoral. Zapatero diciendo, Nicolás Maduro ha ganado muchas elecciones. Y le pregunta a Eduardo Inda, ¿y la última? Bueno, la última, no me voy a pronunciar. Está ahí. ¿Cómo que está ahí? La última ni ninguna. Pero ninguna. Exacto, ni la penúltima ni la antepenúltima. Pero esto es vergonzoso. Pero además es que hay 10, 12 altos cargos de la oposición muertos en las cunetas. Esto que tanto les gusta aquí hablar, de las cunetas. Se quieren ir a Venezuela y mirar qué está pasando en las cunetas y en las no cunetas. O sea, pero que es que desde el inicio de la época ya de Hugo Chávez, las elecciones no tendrían que haber sido nunca jamás admitidas ni asimiladas. No se están pronunciando con garantías democráticas. La oposición está destrozada.
destrozada, asesinada, está ninguneada, machacada, está eliminada hasta su derecho, no hablan estos del derecho a comer y a la manutención, pero si es que en Venezuela en estos momentos se asigna la comida por dependencia política, vamos a dejarnos de historias, y este personaje forma parte de todo eso, y este personaje forma parte del inicio de la trama de la que estamos hablando. Totalmente. Esto Jano, a mí es vergonzoso. En estos momentos, precisamente, además esta semana, el Congreso, a iniciativa del Partido Popular, ha aprobado una proposición no de ley para solicitar al Gobierno que se solicite al Tribunal Penal Internacional la detención de Nicolás Maduro con el voto en contra del PSOE. El PSOE no ha votado esto, evidentemente. El PSOE, además, por mucho que se apruebe esta proposición de ley, esta decisión no es vinculante, pero es así de triste. Zapatero es el gran aliado de Maduro. No solo Zapatero, porque también, o sea, primero el argumento es absurdo, de ha ganado muchas elecciones. Bueno, sí, Hitler también ganó muchísimas, ¿eh? O sea, a ver si aquí parece que ganas elecciones y ya no pasa nada y puedes hacer lo que te dé la gana. O sea, mi argumento me parece absurdo. A mí la cuestión de Venezuela, lo que sí que me parece que ojalá algún día sepamos es qué le debe Zapatero a Venezuela. Y no solo Zapatero, sino también al Partido Socialista. Y luego también tengo que decir que como sociedad, la verdad es que es muy preocupante que un tipo tan siniestro como Zapatero pueda pasearse tranquilamente por las calles de España. Muy de acuerdo contigo. Adrián, ¿qué le hemos preguntado? ¿Cuál ha sido la conclusión, la respuesta de nuestros oyentes a la tuit encuesta y sus opiniones? Pues hoy preguntábamos, ¿creen que Ábalos ha pactado con Sánchez para tapar la corrupción? Nuestras 3 opciones eran por supuesto, la segunda de ellas era no, tirará de la manta, y la tercera de ellas era dependerá de todo el proceso judicial, y ha ganado con el 84% el por supuesto que Ábalos y Sánchez han pactado para tapar la corrupción, y también nos han dejado pues los oyentes estos mensajes. Claro que hay un pacto entre Sánchez y Ábalos de no agresión mutuamente, pero Ábalos dejó sin contestar 300 preguntas clave. Así que por mucho pacto que hayan hecho estos dos corruptos, las pruebas están ahí, las pruebas de Aldama y de la UCO. El tema de Ábalos y Sánchez está claro, la cosa es que se pueda probar, pero como no va a saber Sánchez todo lo que hacía Ábalos, eso está más claro que el agua. Buenos días. Claro que hay un pacto, pero no viene de ahora. De hecho, Ábalos todavía sigue aforado. Pero no solo hay un pacto entre Sánchez y Ábalos, hay un pacto entre todos los implicados en la trama, que son bastantes. Ahora bien, los pactos también se pueden romper. Ya empezó Aldama. Y a ver qué hace Koldo. No creo que le haya hecho mucha gracia que Ábalos le echase toda la mierda encima. Buenos días. Pedro Sánchez ha pactado con Ábalos para que el tirano no acabe en prisión. Gracias. Buenos días. Soy Antonio de Almería. Por supuesto que habrán llegado a algún tipo de pacto. Ábalos sabe los trapos sucios de Sánchez y Sánchez sabrán los trapos sucios de Ábalos. Y tenemos Sánchez para rato mientras que la derecha no se ponga de acuerdo. Un abrazo para todos. Pues no puedo estar más de acuerdo con la opinión de este último oyente. Es trágico, comentábamos antes, trágico el gobierno que tenemos, pero más trágico aún que la oposición esté a la gresca sin llegar a acuerdos para posibilitar una alternancia política. En fin, hasta aquí llega el tiempo de tertulia. Carlos Cuesta, como siempre, un auténtico placer. Roberto Granda, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros un placer. Y Jano García, amigo. Un placer, querido. Esta es la segunda vez que vienes, que sea la segunda de otras muchas. Sí, seguro. El año que viene más. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes. Nosotros continuamos ahora. Ahora tenemos una sección que es de las favoritas de nuestra audiencia, que es la historia negra del socialismo patrio. Y después nos vamos a la sección de Sandra León con A Contracorriente. La trinchera de Llamas, con Manuel Llamas.